Buenas tardes, bienvenidos a este canal. Desde hace un año estoy viviendo en Lima, Perú, y mi esposa limeña, peruana, me compartió hace una hora el conocimiento de una noticia que se está llevando adelante en este día y que va a tener repercusión durante los próximos 45 días desde hoy. Esta noticia o esta información se venía ya barajando desde hace una semana y algo, previamente a la dimisión de un ministro que fue el que llevó adelante este estado de emergencia que se está aplicando a Perú, puntualmente a la zona central de Perú, Lima y el Callao. La excusa es la delincuencia. Venimos saliendo en esta semana anterior a las restricciones que durante 2 años han estado gobernando este país y al resto del mundo, producto de la emergencia sanitaria. Y así que, una vez salido de esta emergencia sanitaria, viene otra situación en la que se busca limitar o restringir las libertades institucionales de las personas o constitucionales. Sabemos que todos los países, sobre todo los países progresistas, están trabajando para el cambio de las constituciones. Ese cambio de constitución busca establecer parámetros estatales en los cuales ellos puedan manipular la libertad de la gente. Y esto detrás de todo esto está la ONU, y detrás de la ONU está el Papa Francisco, que tiene marcado corte comunista. Francisco, cuyo país de origen es Argentina. Y también podemos ver todas las políticas restrictivas que han sufrido nuestros hermanos argentinos, a quienes saludamos con mucho cariño, un chileno en Perú, país que también tengo el agrado de conocer, y conocer a mucha gente allá. Y sé que están pasando por una de las peores etapas de su historia como nación. Un país que fue número 1 en el mundo. Hoy está destruido por la filosofía marxista o socialista, arruinado al extremo. Un país que, si tú trabajas, el Estado te va a quitar el 70% de tu ingreso si tú tienes un negocio, por impuestos que el Estado te impone. Y lo interesante es que los argentinos en su gran mayoría están de acuerdo con esas imposiciones, pues han sido ideologizados desde los colegios y las universidades para aceptar esta ideología. Y en Perú, al revisar o investigar esta noticia en curso, pude también constatar los comentarios que hacen los mismos peruanos. Del 100% habrá 1 o 2 personas que están en contra de estas prerrogativas que se autoadjudica el Estado. Pero la mayoría de las personas están a favor de estas restricciones, así como las hemos visto por el tema sanitario. Quiero leer a ustedes este artículo para comentar o hacer un breve comentario de esta situación en materia o en relación con la profecía. Estado de emergencia en Lima y Callao. ¿Cuáles son los 4 puntos que establece el decreto supremo que se ha establecido hoy? Esto ya se venía tratando desde hace una semana y media, se venía anunciando y se iba a establecer hace una semana, pero hubo un problema, que el ministro que había tomado esta medida, de apellido Guillén, Avelino Guillén, dimitió, producto de la inestabilidad del gobierno peruano, encabezado por Pedro Castillo, de tendencia marcadamente senderista, sendero luminoso, marxista y comunista. Y todos sabemos que ese tipo de filosofías son autoritarias. Vemos acá entonces lo que dice este artículo. Este jueves 3 de febrero, o sea, hoy, a través de la publicación en el diario El Peruano, se dio a decreto supremo que oficializa
el estado de emergencia para Lima y Callao por 45 días. Recordemos que esta medida se tomó cuando Avelino Guillén, de quien yo les estaba hablando, era ministro del Interior. Esto hace una semana y media, 2 semanas. Les quiero mencionar que acá en Perú el presidente lleva 6 meses de este gobierno. 6 meses alrededor. Y ha tenido 3 cambios de gabinete en 6 meses. 3 cambios de gabinete. Acusaciones de todo tipo de corrupción. Y esta gente, con ese grado de moral, es aquella que quiere gobernar la voluntad y las libertades de las personas. Lo triste que causa toda esta noticia es ver cómo los peruanos, y aún también en Chile, y en todo el orbe, va a ir suscitándose este pensar de la masa, de la gente, en la cual van a ir entregándose al poder autoritario de los gobiernos y de los estados, que cada vez van a ir creciendo más. Pues estamos dejando de ser repúblicas, o las repúblicas han finalizado, y estamos entrando a una etapa de imperio. Estamos entrando al imperio global de Roma, que está dominado por el Papa Francisco, de marcada tendencia comunista y de nacionalidad argentina, donde ya les he comentado que las políticas socialistas y marxistas han llevado a la ruina a un país que era líder en la región y a nivel global. Este jueves 3 de febrero, a través de la publicación en el diario El Peruano, se dio a decreto supremo que oficializa el estado de emergencia para Lima y Callao por 45 días. Esto es la zona central de Perú, la capital, y un anexo que tiene la capital que se llama el Callao, que es una zona muy bonita, muy preciosa, que es un puerto. Recordemos que esta medida se tomó cuando Avelino Guillén era ministro del Interior ante la crecida ola de delincuencia que ataca a la capital y al primer puerto. O sea, si por delincuencia vamos a cambiar, ¿verdad?, las libertades que la Constitución les permite a las personas, tener libres tránsito, reuniones y todo tipo de libertades que hemos vivido que disfrutamos hasta el año 2019 y comienzo de 2020, y que lamentablemente se han ido restringiendo. Y todos pensamos que a la retirada de la emergencia sanitaria íbamos a comenzar a volver a un estado normal. Déjenme decirles que eso no va a ocurrir. Las profecías bíblicas también mencionan que eso no va a ocurrir. Nosotros estamos entrando a lo que la Biblia llama la sanación de la herida de la bestia. Y la bestia, según las profecías, y a quien quiera contactarme le puedo hacer estudios bíblicos y demostrarle lo que yo le voy a decir. La bestia es el papado. Los papas han gobernado durante los últimos 1500 años el devenir de la sociedad occidental. Y en 1798 al papado se le dio una herida de muerte, como lo estipulaba o lo profetizaba el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 de dicho libro. Esa herida mortal fue dada por el poder civil a manos de Napoleón Bonaparte y su general, el general Berthier. Y el Papa perdió en aquel entonces todas las prerrogativas y toda la autoridad que gozaba durante 1260 años, en el cual el Papa gobernó Europa y posteriormente a parte de América sin ninguna contraparte. Un dictador global en nombre de Cristo. Y ahora estamos viendo cómo el Papa Francisco está recuperando ese poder global y está instaurando a través de la ideología marxista y utilizando la emergencia sanitaria y así también la pronta emergencia ambiental y hoy la delincuencia para ir proponiendo o ejercitando de alguna manera las próximas y posibles medidas o leyes restrictivas una vez que los estados a nivel global, cosa que ya se está comenzando a hacer, comiencen a cambiar sus constituciones. En Chile es uno de los países que más avanzado está esta cuestión. Ya se ha generado una asamblea constituyente
que busca el cambio constitucional de nuestro país. Y así también, desde la llegada de este gobierno marxista en Perú, liderado por Pedro Castillo Terrones, se está también solicitando el cambio de la Constitución. El libro de Conflicto de los Siglos, escrito por la profeta Elena G. White, fundadora de la Iglesia Adventista, estableció hace 150 años alrededor, entre 100 y 150 años, por allá por 1880, que fue escrito el libro, que Estados Unidos iba a cambiar la enmienda primera, su primera enmienda, su constitución, para formar una imagen o una copia de lo que fue el poder global de Roma en la Edad Media, a través del papado. Por lo tanto, esa imagen que la van a hacer las iglesias protestantes, manipulando el Estado e imponiendo las leyes y los dogmas de las iglesias, tanto católicas como protestantes, a través del Estado, como se hizo en la Edad Media, requiere obligatoriamente el cambio de las constituciones, pues cuando se le da la vida mortal al Papa, o al poder papal, como yo les mencionaba, en 1798, los estados se emanciparon del poder católico que los dominaba hasta entonces, partiendo por los países nórdicos y germánicos, que fueron los países mayormente protestantes, donde Lutero, entre otros reformadores, generaron esta libertaria ideología que llegó a emanciparse del poder de Roma papal, del Vaticano, que gobernaba hasta entonces a los reyes europeos. Producto de esta emancipación que realizan estos estados germánicos y escandinavos, se generan las primeras repúblicas que comienzan a autogobernarse, independientes del poder romano, que hasta 1798 las gobernaba arbitrariamente, donde el Papa colocaba y ponía reyes a destajo. Desde aquella época, la humanidad, o en realidad Occidente, ingresó a una etapa de esplendor que la humanidad nunca había visto, llegando a desarrollarse países europeos, convirtiéndose en lo que llamamos países del primer mundo, Estados Unidos también, Canadá, Australia y los países europeos mencionados, cuyo camino también comenzaron a erigir Argentina, en este momento actual Chile, Perú, en algún momento Cuba, Venezuela, entre otros países. Pero producto de las políticas globales, no se le permitió a estos países latinoamericanos poder desarrollarse como los pares europeos y norteamericanos, y oceánicos. Y se establecieron gobiernos socialistas para empobrecer nuestros países que estaban a punto de llegar al estatus de primer mundo o de países desarrollados. Le pasó a Venezuela, en su momento a Cuba, a Argentina y hoy a Chile y a Perú. Entonces, el poder imperial de Estados Unidos no quiere contraparte en América. Él quiere ser el padre del imperio americano y no quiere otro país que le luche esa hegemonía en América. Y es por eso que Estados Unidos, a través del informe Kissinger, establecieron políticas de natalidad, de aborto y varios tipos de políticas para contrarrestar el crecimiento demográfico, social, cultural, educativo, económico, intelectual de los países latinoamericanos y evitar de esa forma que se levantasen países más poderosos que Estados Unidos acá en la región latina de América. Así que ya vemos que la imagen de la bestia establecida en Apocalipsis 13 se viene desarrollando desde varias décadas atrás, particularmente de los años 60 y 70, por Estados Unidos, a través de Kissinger y otros presidentes. Kissinger no era presidente, era asesor de los presidentes, pero a través de Kissinger, que era el asesor de varios presidentes como Richard Nixon.
entre otros. Así que como les decía, lo que se está estableciendo finalmente es una dictadura global. Y para ello se requiere el cambio de las constituciones para que la Iglesia protestante de Estados Unidos y las iglesias protestantes a nivel global, y además el poder papal y la Iglesia Vaticana, la Iglesia Romana, vuelvan a la supremacía de la sociedad para gobernar las mentes y las conciencias de los individuos a nivel global, ya no solamente en Occidente, sino a nivel global. Y para ello se requiere el cambio de las constituciones, pues yo les hacía un resumen histórico en que a finales de 1700 y comienzos de 1800, al ocurrir esta emancipación de los países convirtiéndose en repúblicas, esta emancipación del poder papal y de la Iglesia Católica, se establecieron constituciones desde 1800 y anteriormente en Estados Unidos 1700, mitad de 1700, cuando Estados Unidos es establecido como país libre e independiente de Gran Bretaña, se establecen constituciones que dejaban de lado al poder papal y al poder eclesiástico como mentores y dirigentes de los estados. Esas constituciones establecidas desde aquel tiempo como modelo la Constitución de Estados Unidos y copiado modelo por las distintas repúblicas que comenzaron a erigirse en Europa y posteriormente en América Latina, llevaron a una emancipación republicana del poder papal y de las iglesias católicas, que hasta entonces tenían poder penitenciario sobre la política, el gobierno y la economía de los países, a través de los jesuitas. Voy a hablar del caso chileno. A mediados finales de 1800 se estableció la Constitución de Diego Portales, o lo que se llamó la Constitución Portaliana, y él produjo esta emancipación también en Chile de la Iglesia Católica, dejando de lado el poder papal y dividiendo el poder civil del poder papal. La Biblia establece en el libro de Daniel capítulo 2 que el poder civil de Roma, el hierro, se iba a unir al barro cocido de alfarero, que según Jeremías 18, en la Biblia, significa la iglesia cristiana. O en su momento Israel, el país de Israel, pero que posteriormente a la muerte de Cristo y a la destrucción de Jerusalén se transforma en un Israel global y cristiano. Por lo tanto, la iglesia cristiana se iba a unir a Roma. Y al unirse al hierro, iba a ser la iglesia la que iba, como ramera, como mujer, a subirse sobre la bestia, sobre el imperio. E iba a manejar la política del imperio. Y así ocurrió, como yo les comentaba, en la Edad Media. Pero la profecía dice que una vez que se le diese esta herida de muerte al poder papal, se iba a volver a establecer ese poder nuevamente, en que la iglesia volvería a gobernar a los estados. Pero la profecía indica que iba a ser a nivel global. Así también lo indica que las iglesias protestantes o evangélicas, incluyendo la Corporación Adventista del Séptimo Día, iban a erigir una imagen o una copia de ese poder inquisitivo, católico, medieval, para establecer junto con la Iglesia Católica un ecumenai, un ecumenismo a nivel global. ¿Qué es la palabra ecumenismo? La palabra ecumenismo significa los terrenos que pertenecen al Imperio Romano, y eso ustedes lo pueden ver a través de cualquier diccionario, pueden investigarlo. Palabra ecumenai que también aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 16, que establece que se unirían los reyes de la tierra para reunir al mundo. Y esa palabra mundo se traduce del griego koine, ekumenai, y eso se traduce al castellano como los terrenos que están bajo la sumisión del Imperio Romano. Por lo tanto, para que los estados vuelvan a ser dominados por las iglesias, en este caso la iglesia protestante, estadounidense y global, y la iglesia católica romana, para que eso ocurra, debe desaparecer aquello que emancipó a las repúblicas, que fueron estas constituciones portalianas como en Chile, y las constituciones a nivel global que se editaron para eliminar el poder
eclesiástico sobre el Estado. Y de esa manera dividir el Estado de la Iglesia y conformar repúblicas y estados laicos. Es por eso que están tan empeñados, y Francisco está tan empeñado en el cambio de las constituciones de los distintos países, cuyo proceso ya comenzó en Chile y está comenzando a ocurrir muy pronto en Perú y en otras partes, y finalizará, como lo dice la profecía, con el cambio de la Constitución a la primera enmienda en los Estados Unidos, que establece la división entre el poder civil y el poder religioso. Voy a avanzar con la noticia para darles a ustedes a conocer los cambios que se van a hacer durante estos 45 días que van en contra de las libertades constitucionales que gozamos. Dice allí, vamos a ver, el estado de emergencia, voy a venir acá más arribita, si ustedes me lo permiten, para leer todo el artículo. Dice acá, ¿qué dicen los 4 artículos sobre el estado de emergencia en Lima y el Callao? Ahora ha asumido un nuevo ministro del Interior que se llama Alfonso Chavarrí, acá en Perú. Y él va a llevar a cabo desde hoy día a este estado de emergencia, en el cual se van a restringir las libertades constitucionales de los peruanos. ¿Qué dice este artículo? Artículo 1. Declaratoria del estado de emergencia. Declarar por el término de 45 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana del Departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Artículo 2. Suspensión del ejercicio de derechos constitucionales. Durante el estado de emergencia a que se refiere el artículo precedente y en la circunscripción señalada, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio. Pueden entrar a tu casa sin ningún tipo de orden judicial. Libertad de tránsito. Puede ser controlado al caminar por las calles libremente. Libertad de tránsito en el territorio nacional. Libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24, literal F, del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Artículo 3. De la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo número 1186. Decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo número 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 003-2020-DE, respectivamente. Artículo 4. De la participación de los gobiernos locales y regionales. La participación de los gobiernos locales y regionales de Lima Metropolitana y de la provincia constitucional del Callao se efectúa en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué es el estado de emergencia? Nos enseña este artículo de Infobae. ¿Qué es el estado de emergencia? Según indica el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, el Poder Ejecutivo puede declarar en estado de emergencia por plazo determinado. Les voy a reiterar entonces qué es el estado de emergencia. Según indica el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, el Poder Ejecutivo puede declarar en estado de emergencia por plazo determinado en todo o en parte del territorio nacional. En este caso no es a nivel completamente en Perú, no es a nivel nacional, sino solamente la zona central, que es el Callao y Lima Metropolitana. Dice, el territorio nacional cuando exista un caso de perturbación de paz o del orden interno, catástrofe o en graves circunstancias que afecten la vida de la nación.
El estado de emergencia no puede exceder los 60 días, sin embargo, si se mantiene la situación que motivó la medida, el Ejecutivo podrá solicitar la extensión del plazo que no sea mayor de 30 días. Eso es lo mismo que ha ocurrido con el tema de las enfermedades que nos han atacado estos últimos 2 años. Ya hemos estado en estado de emergencia y se han ido renovando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque la enfermedad se supone que se ha mantenido durante estos 2 años, el supervirus. Entonces, vamos ahora, ¿cuáles son los derechos que se restringen a través de este estado de emergencia? Derecho a la libertad. Los sujetos de derechos pueden realizar cualquier clase de actividad, lo cual involucra el ejercicio de los otros derechos fundamentales distintos a la libertad mientras no vulneren con ella las normas que conforman el orden público, las buenas costumbres y las que tengan carácter imperativo. Inviolabilidad de domicilio. Los sujetos de derechos pueden impedir que cualquier otra persona ingrese a su domicilio para efectuar investigaciones, registros u otros motivos en caso no lo autoricen o cuando los terceros no cuenten con un mandato judicial. No lo podrán impedir, o sea, podrán entrar en tu casa sin un mandato judicial si es que tienen sospecha de que tú puedes ser algún tipo de delincuente. No lo podrán impedir, sin embargo, en caso de flagrante delito o muy grave peligro de su perpetuación. Libertad de reunión. Los sujetos de derechos pueden agruparse, congregarse o reunirse sin aviso previo, tanto en lugares privados como abiertos al público, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. Por el contrario, las reuniones en plazas o vías públicas requieren de aviso anticipado a la autoridad, la que puede prohibirla solamente por motivos probados de seguridad o sanidad pública. Libertad de tránsito. Los sujetos de derechos en principio pueden desplazarse libremente dentro del territorio nacional en el que tiene su domicilio y también fuera de este, lo que involucra poder elegir dónde vivir, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Hemos leído el artículo de hoy y ustedes pueden visitar todos los portales de periódicos y noticias, tanto electrónicos como también en YouTube, en donde se está informando lo que hoy está sucediendo en Perú, puntualmente en la zona central de Lima Metropolitana y el Callao. Lo interesante de todo esto es ver cómo los hermanos peruanos, en su gran mayoría, yo les decía al investigar esta noticia, me di cuenta de los comentarios que la gente deja a través de los portales informativos, y del 100% la mayoría de la gente está de acuerdo de esta situación. Ahora, el motivo de esta situación que se está generando la excusa es la delincuencia. Esta vez es la delincuencia. Vamos a ver que pronto va a ser el medio ambiente, como lo ha sido el tema sanitario. Están estableciendo restricciones libertarias o restricciones sociales que van a llevar, ¿no es cierto?, a una dictadura global, gobernada por el Papa Francisco y la ONU. Y para ello necesitan cambiar las constituciones. Lo interesante es que la gente está de acuerdo con todas estas restricciones. ¿Por qué? Porque atacan el temor y el miedo de la gente. Y cuando la gente está en un estado de shock, lo que ustedes pueden investigar, lo que es la teoría del shock, inventado en Estados Unidos por allá por 1950 y ejercitado primeramente en Chile en 1973 con Augusto Pinochet Ugarte y la dictadura de derecha extrema que hubo durante 18 años en mi país, en el cual yo crecí en ese estado dictatorial. Ese estado de shock en el que se produce miedo y terror al individuo, al civil, para poder controlar su conciencia y su accionar. A través del miedo producido de este virus, de esta enfermedad, han logrado controlar a las masas y las conciencias de las masas. Ya van en 4 vacunas en grandes partes del mundo. Se les obliga acá en Perú a entrar a los supermercados con 3 mascarillas, con 2 mascarillas. Con 2 mascarillas pueden entrar a los supermercados estando vacunados. Estando vacunados tienen que entrar con 2 mascarillas. Y si tú tienes que transportarte en el transporte público, te van a exigir 3 mascarillas.
Para mí fue fue una impresión bastante grande ver cómo la mayoría del peruano se somete a estas restricciones. Y eso tiene que ver con la cultura peruana. Yo no estoy haciendo juicio del país ni de las personas, ni de la probidad de las personas, sino más bien un juicio cultural, educacional. Este país está sentado como cultura a través de los jesuitas. Aquí se estableció la Inquisición en América junto con Colombia. Por eso son países marcadamente católicos y puntualmente Perú, marcadamente jesuita, lo que también ha establecido una división del país entre descendientes de blancos o europeos, los cuales son los ricos o fueron los ricos aristócratas, versus lo que le llaman los cholos, lo que le llaman la gente indígena, la gente aborigen de este país, de este territorio. Y se produce esa división entre blancos e indígenas, entre ricos, aristócratas y entre pobres. Eso sigue hasta el día de hoy. Es como que si usted viajara, cuando usted está acá, es como que usted viajara a la época de la colonia, en donde existía esta división. Y esa división la produjo la Iglesia Católica porque ella es fascista. Y los jesuitas son la orden que lleva a cabo las directrices del Papa para restablecer el poder mundial. Ahora, para poder dominar las masas hay que dividirlas. Y al dividir un país se elimina el poder de reacción del país y el poder organizacional del país. Y eso es lo que está haciendo el comunismo a través de Chile, en Chile, dividiendo nuestra sociedad entre ricos y pobres, entre indígenas y chilenos. Y es por eso que el comunismo exacerba el indigenismo y la lucha de clases para dominar a las sociedades dividiéndolas. Y detrás del comunismo, según el mismo libro de Malachi Martin, jesuita fallecido, dice allí que el marxismo y el comunismo fue originado por los jesuitas para lograr el poder global internacional. Recuerden que los comunistas son internacionalistas o globalistas. Lo interesante es ver que la gente no reacciona. El peruano está más preocupado de ganarle a Uruguay e ir al Mundial de Qatar que la pérdida de sus libertades civiles. Es una pena. Y eso tiene que ver con el debilitamiento de la sociedad a través del control que hay de la educación. Educación que ha sido históricamente dirigida por los jesuitas y la Iglesia Católica. Para ir finalizando, quiero compartirles la profecía, un versículo pequeño, perdonen ustedes que utilice la Biblia en esta información si les molesta, pero creo que todo tipo hoy de información es válida, sobre todo la bíblica, que nos muestra con claridad lo que está sucediendo hoy. Que la bestia, y en este caso la segunda bestia o el poder protestante, gobernado por los jesuitas católicos para establecer el imperio global romano, iban a engañar a los moradores de la tierra, haciendo señales y prodigios, falsos milagros, a través de Blue Beam y de varias tecnologías que van a utilizar para engañar la conciencia y la mente de la gente. Y también el espiritismo. No dejemos de lado el poder satánico, que los poderes gubernamentales y también eclesiásticos de la Iglesia protestante y la Iglesia católica están haciendo uso del poder del espiritismo. Y dice que engañan a los moradores de la tierra con señales y prodigios y que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, o sea, el poder de Estados Unidos y de los protestantes, de las iglesias protestantes, en presencia de la bestia, o sea, en presencia del papado. Se permite hacer este poder en presencia de la bestia, o sea, del papado, mandando a que los moradores de la tierra le hagan imagen a la bestia, al papado, que tiene la herida de espada y que vivió. O sea, quiere decir la Escritura, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, que le acabo de leer, dice allí que el poder de Estados Unidos, el poder civil, gobernado por el poder eclesiástico protestante de las iglesias protestantes de los Estados Unidos, van a ingerir a través de una política global y constitucional
sobre la conciencia de los habitantes de la Tierra a nivel global, el Ecumenae, el poder de Roma establecido a nivel global, para que la gente, los habitantes de la Tierra, formen una imagen de la bestia, o sea, del Papa. El Papa es un personaje totalmente funesto y él ha llevado a la muerte a muchísimas personas desde comienzo de su reinado por allá por el 538 hasta la finalización de su poder penitenciario que tenía hasta 1798, en donde mandó a las personas al cadalso, a la hoguera, al calabozo, a los cuatro vientos, y muchos fueron también muertos a través de los cuatro caballos que se les amarraba a sus cuatro extremidades. Podemos entender la muerte que sufrieron los valdenses o la matanza en la noche de San Bartolomé en Francia, en donde fueron arrasados los protestantes por la Iglesia Católica. Por lo tanto, esa iglesia y ese papado tienen las manos manchadas con sangre y nadie dice nada. Las iglesias protestantes todas calladas y vendidas al poder ecuménico, porque tienen miedo a Roma. Y hemos llegado al final del tiempo y al final de este video, queriendo presentar esta noticia y queriéndole mostrar cómo se va desarrollando este nuevo orden mundial, cómo se están estableciendo a través de estos ejercicios parámetros legislativos o legales para ir controlando la libertad y la conciencia de la gente, y que esta gente, a través de la ideologización, a través de los medios de comunicación, vayan generando una imagen, una copia del carácter del papado romano, un carácter inquisidor, en que obliga a los otros a actuar coercitivamente como el Papa establece a través de sus dogmas. Así también hoy vemos cómo la gente se ha convertido en agentes de Estado, en los cuales guardias de seguridad de bancos, guardias de seguridad de supermercados, meseros de restaurantes, te obligan a que les muestres tu identidad y tu información privada de salud. Por lo tanto, se han generado agentes de Estado. Y las mismas personas en la calle, si tú no estás usando la mascarilla, te piden, no muy amablemente, a que uses la mascarilla. Y por eso vemos también que las personas en los comentarios, en las plataformas en donde se ha compartido esta noticia, esta información y otras referentes a las restricciones, o el caso de Novak Djokovic con el Abierto de Australia, las personas, en su gran mayoría, hablamos de un 90%, 85%, han actuado en favor de las medidas restrictivas y están de acuerdo con todo esto. La gente va a pedir que sus libertades sean eliminadas por el temor a la enfermedad, a la delincuencia o a cualquier tipo de amenaza que tengan ellos a su vida, por temor a perder sus vidas. Es así como estamos llegando a un tiempo apocalíptico, en que solamente el que cierra los ojos y no quiere ver la realidad se autoengaña. Pero estamos aquí para abrir los ojos, para compartir la información y para decirles que lo mejor que hay y lo mejor que usted puede hacer es buscar a Dios, apartarse del mal y salir de las ciudades e irnos a los campos. Allí se va a poder gozar medianamente de libertades, hasta un cierto tiempo. Vemos entonces cómo la sociedad se está estableciendo en pos de una dictadura global y se están ejercitando a gatas de a poco, porque este gobierno global se está estableciendo de a poco desde hace varios siglos y desde hace varias décadas, en forma paulatina, en forma solapada, se está estableciendo lentamente para que la gente no se dé cuenta. Y ya está aquí, esto ya se está implementando y este gobierno global va a estar implementado totalmente en un par de años más, a beneplácito y al deseo del populacho ignorante. Para finalizar, cabe recordar que la excusa que se está utilizando para el establecimiento de esta
de este estado de emergencia en Perú es la delincuencia, que en realidad ha desbordado al país y a la autoridad. Pero entendamos que esta delincuencia ha sido generada por el mismo Estado y por la ONU, a través de las aperturas de las fronteras a países que están en situaciones catastróficas, producto de las políticas socialistas y comunistas que imperan en esos países donde la gente está arrancando. Y en el éxodo que todas las personas tienen derecho a realizar, vienen muchos delincuentes también. Países como Chile, Perú y entre otros, como Estados Unidos y países en Europa, han abierto sus fronteras a esta estampida a nivel global de los estados que están bajo gobiernos autoritarios, mayoritariamente de la ideología marxista, izquierdista, o de izquierda, perdón. Por lo tanto, son los mismos estados los que han generado esta situación. Y vemos también que las políticas y las reacciones del Estado y la reacción de la policía en todos estos países ha sido débil. Muy bien es conocido en Chile el término puerta giratoria investigando acá en Perú me he dado cuenta que el peruano tiene la misma sensación en cuanto a la delincuencia. Que los delincuentes van de paseo a las cárceles o a las comisarías, como se llama en Chile, los retenes policiales. Van 1 hora, 2 horas y luego se van a la casa, lo que en Chile se llama la puerta giratoria. Por lo tanto, han sido los estados los que han generado esta situación delictual a nivel global y puntualmente lo que está sufriendo Chile y Argentina y lo que está sufriendo ahora Perú, con la llegada de inmigrantes indocumentados, violentos, delincuentes. Entonces la gente tiene derecho también a que se le cuide, tiene derecho a pedir que el Estado actúe, pero no es la forma. Si vamos a estar quitando las libertades a las personas por una enfermedad o por la delincuencia que siempre ha existido, déjenme decirles que de ahora en adelante nos van a quitar las libertades por cualquier cosa que suceda. Porque como yo les narré a través de toda esta presentación, vamos a llegar a un gobierno global dictatorial, a la imagen y semejanza del poder romano del Vaticano en la Edad Media, en época de la Inquisición. Si les gustó este tema, por favor compártalo, suscríbase a mi canal y prepárese, porque vienen esas cosas peores. Espero que les haya servido esto, compártalo. Salgamos de las ciudades, vayámonos a los campos, donde podremos tener medianamente libertades todavía, hasta cierto tiempo. Pero esto que se viene, este gobierno global, liderado por el Papa Francisco, no va a parar. Todos los estados a nivel global están alineados a la Agenda ONU 2030. Y detrás de la Agenda ONU 2030 está Francisco con su encíclica papal Laudato Si, y la tercera que promulgó hace un año atrás, Fratelli Tutti, todos hermanos. En Laudato Si establece las directrices de los cambios globales por medio del cambio climático, y a través de Fratelli Tutti establece la necesidad de una casa global, una casa común, un ecumenismo global, en que todos seamos hermanos, un solo pueblo, una sola nación global, sin fronteras, como lo cantaba John Lennon en 1979 en la canción Imagine. Un mundo sin fronteras. Esto no es nuevo. Esto se viene haciendo culturalmente a través de la música, de los artistas, en que vienen lavándole el cerebro a la gente. Y es por eso que hoy la gente está actuando como inquisidora contra sus prójimos. ¿Para qué? Para intervenir en la libertad de cada uno, de quererse vacunar, de usar una mascarilla o salir a la calle. Estamos advertidos por la Biblia. Estamos advertidos por la actualidad y las noticias.
Ya no es hora de actuar como las avestruces y esconder la cabeza. Es hora de organizarse y de protestar si le queda ánimo de protesta. O simplemente de abandonar las ciudades y el sistema y retraernos a los campos. El Señor los bendiga y tengan en cuenta que Cristo ya viene.